Espero todos estén teniendo un lindo día. En primer lugar, vamos a definir el tema del que vamos a hablar, que será la teoría combinatoria inclinada hacia las cadenas de ceros y unos. Cuando nosotros nos referimos a cadenas de ceros y unos, indudablemente lo primero que se nos viene a la cabeza es el código binario o el sistema binario. Y es que mal encaminados no estamos, porque prácticamente a eso se refiere la combinatoria aplicada hacia esa área. Sin embargo, ¿qué es la combinatoria? Bueno, la combinatoria es una rama de las matemáticas cuyo objeto es estudiar las posibles agrupaciones de objetos que podemos llevar a cabo de un modo rápido, teniendo en cuenta las relaciones que deben existir entre ellas. En pocas palabras, la combinatoria se refiere al arte de contar. Y es que, en teoría, es algo fácil, ya que, para contar no debemos tomar en cuenta dos veces el mismo elemento. Es algo básico, es algo que todo el mundo conoce, sin embargo, no es tan fácil llevado a la práctica. Un ejemplo de cómo podríamos utilizar la combinatoria sería el momento de contar las casillas de un tablero de ajedrez. Cuando nosotros queremos conocer el número de casillas, al tener en cuenta que es un cuadrado, un tablero de ajedrez, es eso en esencia, un cuadrado, tenemos que el área de un cuadrado es el equivalente a multiplicar un lado por otro lado. Entonces, en un tablero de ajedrez tenemos 8 casillas de un lado y 8 casillas en otro lado cualquiera. Entonces multiplicamos estos dos números y como resultado nos dará que un tablero de ajedrez tiene 64 casillas. Ese fue un ejemplo sencillo, ese fue un ejemplo que a lo mejor la mayoría ya lo conocemos. Sin embargo, donde se empieza a complicar un poco más estos ejemplos es cuando tengamos el siguiente problema. Por ejemplo, el problema dice de la siguiente manera: imaginemos que poseemos 5 colores y debemos crear banderas tricolor. Si el problema nos pide que el orden sea importante al momento de encontrar estas banderas, entonces se trataría de una combinación, que es un principio de conteo. Pero en caso que nos pida que el orden es importante, entonces se trataría de una permutación. Para poder tener más en claro este ejemplo, imaginémonos las banderas de Luxemburgo, Rusia y la ya extinta Yugoslavia. En caso que tuviéramos entre los colores disponibles el rojo, el blanco y el azul, vemos que si se trata de una combinación, estas tres banderas, como no importa el orden, en una combinación se toman como que fueran la misma bandera, sin importar su orden. Sin embargo, cuando se trata de una permutación, es decir, en la que el orden importa, encontramos que para una permutación estas serían tres banderas diferentes y para una combinación sería únicamente una sola bandera. Y la solución a este problema sería la siguiente: si el orden no importa, es decir, si contamos como tres banderas diferentes, la bandera de Luxemburgo, la de Rusia y Yugoslavia, vamos a tener un total de 60 banderas posibles, si el orden importa, si el orden de los colores importa. Y en caso que el orden de los colores no importe y se tome las banderas de Rusia, Luxemburgo y Yugoslavia como una única bandera, entonces poseemos 10 maneras posibles de poder crear banderas tricolor con 5 colores. Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha dicho, aún no hemos entrado en materia en relación al tema que nos corresponde, las cadenas de ceros y unos. Y es que como ya se ha dicho anteriormente, la combinatoria se refiere al arte de contar, y es que existen muchas maneras de poder contar. Sin embargo, para poder
trabajar en relación a las cadenas de ceros y unos, vamos a tomar en cuenta dos principios: el principio de árbol y el principio de inclusión-exclusión. Comenzaré explicándoles el principio de árbol, o también conocido como diagrama de árbol. El principio de árbol, o también llamado diagrama de árbol, es especialmente útil para resolver problemas con experimentos compuestos, es decir, aquellos donde realizamos más de un experimento aleatorio. Algunos ejemplos de ellos son el de tirar dos monedas al aire y mirar si salen dos caras. Y de hecho, en base a eso vamos a realizar un ejemplo más adelante que está relacionado, hoy sí, a las cadenas de ceros y unos. El diagrama de árbol debe tener una condición para que pueda ser utilizado, es decir, que si ocurre un evento A con conocimiento que también puede ocurrir otro evento B, definimos eventos dependientes para que ocurra un evento A y así suceda un evento B. Es un poco complejo, sin embargo, con un ejemplo de cadenas de ceros y unos que a continuación se mostrará, vamos a ejemplificar de una manera más gráfica toda la teoría relacionada a los diagramas de árbol. El problema dice de la siguiente manera: ¿cuántas cadenas de bits, es decir, cadenas de ceros y unos con longitud 4, no tienen dos unos consecutivos? Bueno, ya desde el planteamiento del problema, nos está dejando claro que vamos a necesitar un diagrama de árbol porque hay una condición dependiente. Es decir, si hay una cadena de bits o una cadena de ceros y unos que lleva un 1, obligatoriamente el siguiente número tiene que ser un 0. Y la mejor manera de poder determinar esto es mediante un diagrama de árbol. Bueno, pues teníamos el problema de que debíamos realizar una cadena de bits, es decir, de ceros y unos, pero encontrar las combinaciones posibles en las que no existieran dos unos consecutivos. Entonces comenzamos con el primer bit, que sería el primero, es decir, la raíz del árbol. Y tenemos que puede ser un 0 o puede ser un 1. Debido a ser el primero, no hay un evento que lo condicione. Sin embargo, ya en la siguiente, el 0, como no tiene que cumplir ningún tipo de condición, puede tomar el valor de 1 y puede tomar el valor de 0. Sin embargo, el 1, si yo coloco nuevamente un 1, ya estaríamos rompiendo la condición del problema, que es precisamente que no pueden existir dos unos consecutivos. Así que solamente lo dejamos con un 0. Luego seguimos con la ramificación del árbol. Esto sería ya el segundo bit y dice que tiene que ser longitud 4. Entonces nos quedan todavía dos longitudes por conocer. Tenemos que sigue un 1 y el problema ya nos tiene la condición de que no deben ser dos unos consecutivos. Así que el 1 solo puede estar seguido por un 0. Y el 0 pues puede tener un 1 y puede tener un 0. El 0 también lo mismo, puede tener un 0 y puede tener un 1. Esta sería la tercera longitud. Y vamos a la última, que sería la cuarta. Tenemos aquí un 0. El 0 puede tomar el valor de 0 y el valor de 1. El 1 solo puede tomar el valor de 0. El 0 puede tomar el valor de 1 y 0. El 0 lo mismo, puede tomar valores de 1 y 0 o 0 y 1. Y el 1 solamente puede tomar el valor de 0 para no romper con la condición del problema. Y bueno, para poder encontrar los elementos que se han formado, empezamos desde la raíz y tenemos 0, 1, 0, 0. Y este sería ya el primero. Luego vamos con la siguiente ramificación, que sería 0, 1, 0, 1. Luego
tenemos la siguiente que sería 0, 1, no, perdón, 0, 0, 1, 0. La siguiente ramificación, siguiendo siempre la línea, sería 0, 0, 0, 1. La siguiente sería 0, 0, 0, 0. La siguiente ya iríamos al número 1 de la primera longitud, sería 1, 0, 0, 1. El siguiente sería 1, 0, 0, 0. Y el último sería 1, 0, 1, 0. Y así es como podríamos aplicar el diagrama de árbol o el principio de árbol en encontrar una longitud de bits en la que no se repitan o que no sean consecutivos dos números 1. Bueno, el otro principio ya vimos el primero, que es el diagrama de árbol o el principio de árbol. Ahora existe otro principio para poder contar cadenas de ceros y unos, que en este caso sería el principio de inclusión-exclusión. El principio de inclusión-exclusión dice que cuando dos tareas se pueden realizar simultáneamente, no se puede realizar la regla de la suma para contar las maneras en las que se puede realizar una de las dos tareas, porque contaríamos dos veces las tareas que se pueden realizar simultáneamente. Entonces, para contar de forma correcta una de las dos tareas, es sumar las maneras de realizar cada una de ellas y restar las formas de realizarlas simultáneamente. Bueno, y aquí ya entra en juego algo que la mayoría de nosotros hemos visto a lo largo de la cátedra, que sería la teoría de conjuntos, ya que aquí vamos a ocupar esa fórmula nuevamente. Y es que el principio de inclusión-exclusión no hace más que recordarnos a aquellas reglas de la teoría de conjuntos, ya que nos recordamos que cuando eran dos conjuntos, la manera de encontrar su cardinalidad era sumando todos los elementos del conjunto A más el conjunto B menos la intersección de los dos. En caso que fueran tres conjuntos, teníamos la cardinalidad del conjunto A más la cardinalidad del conjunto B más la cardinalidad del conjunto C menos la intersección de A con B menos la intersección de B con C menos la intersección de A con C más la intersección de los tres conjuntos. Entonces, en este caso también se vería lo mismo. De hecho, prácticamente contienen la misma fórmula para poder encontrarlo. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicarlo en las cadenas de ceros y unos, tomando como referencia únicamente dos conjuntos. Bueno, pues en el ejemplo relacionado al principio de inclusión-exclusión tenemos el siguiente problema. ¿Cuántas cadenas de bits, es decir, cadenas de ceros y unos, de longitud 8 o inician con 1 o terminan con 2? Bueno, pues el problema nos decía que teníamos que contar el número de combinaciones posibles que podían existir si en una cadena de ceros y unos, es decir, en una cadena de bits de longitud 8, como eran dos conjuntos, es decir, eran dos condiciones, entonces nos decía que cuántas podíamos obtener si al principio ya se encontraba un 1 y al final se encontraban dos ceros. Entonces, en primer lugar, lo que tendríamos que hacer es de que a todas luces en un principio se nos están presentando dos conjuntos. El primer conjunto, pues si nos ponemos a ver, no nos condiciona el resto de casillas
del primer conjunto, ya que tenemos en uno que sí, que ya está ocupado. Entonces solamente tendríamos que encontrar los posibles estados o los posibles números que podrían ocupar las siguientes casillas. Como en las siguientes casillas puedo ocupar tanto un 0 como un 1, entonces puedo tener dos estados posibles. Dos estados posibles en cada uno. Y como se decía que el bit tiene que ser de longitud 8, entonces como ya nos quitaron una casilla porque la ocupa el 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nuestro conjunto A sería 2 a la 7. Luego pasamos al segundo conjunto, que sería en el que se finaliza con 0, 0. Y tenemos que como ya hay dos espacios ocupados, entonces seguiríamos el mismo principio que seguimos arriba, es decir, podemos ocupar dos estados posibles, porque son 0 y 1, en las 6 casillas restantes. Entonces tendríamos que el segundo conjunto sería 2 elevado a la 6. Ya tenemos el conjunto A y el conjunto B. Ahora nos falta encontrar la intersección de ellos, es decir, en qué puntos coinciden. Y bueno, si borramos los números 2 de cada uno de los conjuntos que ya hemos establecido, nos damos cuenta que aquí no se intersectan, pero sí se intersectan aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y aquí. Tenemos 5 posibles lugares donde se pueden intersectar. Entonces ya tenemos que A intersectado B es igual a, como aquí pueden tener dos estados posibles, lo mismo. Entonces, y tenemos 5 casillas que son en las que se pueden intersectar, tenemos que la intersección es igual a 2 a la 5. Entonces, teniendo ya los elementos del conjunto A, que es 2 a la 7, el conjunto B, que es 2 a la 6, y la intersección, que es 2 a la 5, únicamente tenemos que sustituir valores en las fórmulas que ya habíamos presentado anteriormente. Que la fórmula sería la cardinalidad de A unido B es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de A intersectado B, que en este caso sería A unido B, la cardinalidad. La cardinalidad de A era 2 elevado a la 7. Entonces tenemos 2 elevado a la 7 más 2 elevado a la 6 sería la cardinalidad del conjunto B, 2 elevado a la 6, menos la cardinalidad de la intersección, que recordábamos que era 2 elevado a la 5. Entonces, si realizamos esto en la calculadora, 2 elevado a la 7 más 2 elevado a la 6 menos 2 elevado a la 5, obtenemos como resultado que la cardinalidad de A unido B es igual a 160. O en otras palabras, el número de la cardinalidad de los bits que podemos crear si se comienza con un 1 y se termina con 2 ceros es 160. En conclusión, gracias a la combinatoria tenemos muchas maneras de poder contar elementos. Y en relación a cadenas de ceros y unos, sí se vuelve un poco complejo. Sin embargo, tenemos estos dos principios, que sería el diagrama de árbol, y también tenemos el principio de inclusión-exclusión, que nos ayudan a poder contar de una manera mucho más sencilla el número de combinaciones posibles con cadenas de ceros y unos. Y también se adecúan bastante a lo que hemos visto a lo largo de este ciclo en la cátedra, ya que juntan elementos que hemos visto, como por ejemplo la teoría de conjuntos, y también hemos visto
los diagramas de árbol, que bueno, es algo básico y nos ayudan bastante al momento de contar este tipo de cadenas. Muchas gracias.